Hace unos días, ya hace unas semanas tal vez, estaba trabajando en la casa de esta clienta y en la sala pues estaban jugando sus niños, eh, tres niños pequeños, eran dos niños y una niña. Entonces, el niño más pequeño pues, estaba jugando y luego de repente yo estaba trabajando así en una pequeña sala más enseguida, se levantaba y luego iba y le aplastaba a un botón ahí en la consola. Y los otros niños, sus hermanos, pues se enojaban con él. Y incluso la mamá a veces tenía que venir a tratar de uno a separarlos, ¿no? Para que no pelearan. Y se iba la señora, empezaron a jugar otra vez y se levantaba el niño, iba corriendo y le volvió a aplastar a la consola. Y ella pues me explicó pues que él no era muy bueno para los videojuegos, entonces lo que hacía es que iba y le aplastaba al botón de reinicio del juego, ¿no? Y pues él iba perdiendo y se volvía a reiniciar todo, ¿no? Y pues claro, los otros se enojaban bastante, ¿verdad? Y estudiando un poquito acerca del pasaje que vamos a ver hoy, se me ocurrió esto, cómo eh, a veces nosotros quisiéramos tener ese botón, ¿no? Cómo a veces algunos hábitos o rutinas de vida que nos gustaría dejar atrás o agarrar nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevas formas de vida que nos gustaría tomar en acción de nuestras vidas, pues sobre todo en nuestra vida espiritual, ¿no? Como cristianos. Perdón. Muy bien. Entonces, yo creo que todos en algún momento hemos hecho esto de estar haciendo ciertas cosas y parar, ¿no? Como hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y continuar, y continuar. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿sí? O pienso que todos tenemos algunos cambios que quisiéramos hacer en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria, ¿verdad? A lo mejor en nuestro físico, en nuestro trabajo. Pues claro, como cristianos siempre dirigidos a lo que el Señor quiere en nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, personalmente yo fallo demasiado en esas cosas. Y después de conocer a Cristo, pues ha habido momentos en sus vidas, por ejemplo, que en los que han regresado, ¿sí? A la vida anterior. Y me refiero a esa vida que solíamos vivir antes de conocer a Cristo. O tal vez ha habido momentos en nuestras vidas en las que sabemos que realmente pues, nos está yendo bien espiritualmente, lo estamos haciendo todo bien y nos encontramos de repente con algunos viejos amigos, ¿verdad? Y nos succionan de vuelta a las cosas que acostumbramos a hacer, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. O incluso conocemos gente nueva, a otro grupo diferente de personas y es como si simplemente de repente siguiéramos la corriente y hiciéramos todo lo que ellos están haciendo. Pero, sin embargo, sabemos que probablemente lo que hacemos pues no es lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces quisiéramos tener ese botón de reinicio, ¿verdad? Donde se olvidara todo completamente y volver a comenzar. Y la razón por la que hago estos comentarios es porque leyendo comentarios sobre este tema, muchísimos creyentes luchamos con este problema, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Por qué tantas personas luchan con esto? Incluso al mismo Pablo le pasó. Sí, él fue el escritor principal de los evangelistas del Nuevo Testamento y yo creo que fue el más conocido después de Jesucristo, ¿sí? Por todo el cristianismo. Y él también batalló con esto. Y vamos a Romanos 7. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Eso, si la pueden tener a la mano, por favor. Romanos 7:15.
Romanos 7:15. Dice, Romanos 7:15, perdón. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Sí? Pablo le pasaba esto, ¿sí? Él quería quería ser obediente, quería hacer lo que el Señor le mandaba que hacer, pero él mismo dice, eso es lo que no hago. ¿Sí? Él luchaba con esto. Yo creo que nos ha pasado lo mismo a alguno de nosotros, ¿verdad? Sí, a veces decimos, ya no quiero vivir esta vida o ya no quiero este estilo de vida, pero sigo regresando a lo mismo, y una y otra vez y otra vez. Sí, o regreso con el mismo grupo de personas y empiezo a decir o a hacer lo que no quiero una y otra vez. ¿Sí? Queremos hacer las cosas bien, pero fallamos. Y el pasaje que vamos a ver hoy trata de esto, trata de cambiar, de nuestra necesidad de cambiar, ¿sí? Del plan de Dios para que cambiemos, pero también nos dice cómo hacerlo. ¿Sí? Y hay dos cosas importantes que debemos notar antes de continuar. Una es que definitivamente el cambio es difícil. ¿Sí? No es fácil porque nuestro enemigo no ha cambiado. En Apocalipsis 12 nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Sí? Él está continuamente atacando y acusando. Y nosotros sabemos que el sistema de este mundo, el que hemos sido rescatados, pues aún está vigente. Seguimos viviendo en él, trabajando en él, conociendo nuevas personas en él y aún estamos en la carne. La otra cosa también que deberíamos saber es que el cambio es totalmente posible. Es totalmente posible. Dios nos ha dado todo el poder a ustedes y a mí, todo el poder que necesitamos para vivir como Él quiere, de una forma diferente. Vamos a 2 Corintios 5:17, un poquito a la derecha de más adelante de Romanos. Dice, por lo tanto, si alguna, yo creo que muchos no lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, ¿verdad? Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En otras palabras, Dios ha hecho un cambio supernatural en nuestras vidas, ¿sí? Que nos permite ser diferentes. Ya no somos como antes. Hay un refrán que dice que los peces muertos flotan con la corriente, pero se necesita un pez vivo para poder nadar contra la corriente, ¿no? Y cualquier pez muerto puede moverse sin problema en sentido de la corriente, ¿no? Haciendo lo que el mundo hace. Puede hacer lo que cualquier otra persona hace, ¿no? Pero realmente se necesita vida para ir contra todo esto, ¿verdad? Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, regresamos a Efesios. Perdón. Tiene las letras muy chiquitas esta Biblia. Muy bien. Efesios 2, 4, 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos. Y Dios nos dio vida en Cristo. ¿Sí? Ya no tenemos que ir con la corriente. Pero ¿qué decimos? No? Es que no lo puedo evitar. ¿Sí? Es que me van a criticar porque hago cierta cosa o porque no la hago, ¿verdad?
pero no tenemos que hacerlo más. Efesios en capítulo 1, 13 y 4:30 nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que es las arras de nuestra salvación. Y quiero decir con esto que Dios nos ha dado el poder y la capacidad de cambiar. Sí, pero esto no quita el hecho de que cambiar sea muy fácil, ¿verdad? Porque hay esa lucha constante en nuestras vidas. Vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces hay esta batalla en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos ha puesto su Espíritu en nosotros y estamos en este mundo y este mundo está luchando, sí, está luchando por nosotros, está llamándonos, ¿verdad? Tratando de que vivamos la vida que estábamos acostumbrados. Y por otro lado está el Señor tratando de que vivamos de cierta manera, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Y eso nos hace sentir a veces en este estira y afloja, ¿verdad? A veces nos desilusionamos porque no lo podemos hacer, a veces andamos alegres porque lo hemos podido hacer, pero hay esta lucha constante. Y este es el contexto del pasaje que vamos a ver hoy en esta carta a los Efesios, en el capítulo 4. Sí, a los que les escribe Pablo. Algunos de la iglesia de Éfeso, o todos, estaban luchando con el mismo problema. Sí, están volviendo a la vida anterior, a la vida que estaban acostumbrados antes de recibir el Evangelio. Vamos a leer Efesios 4, del 17 al 24. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. La Nueva Versión Internacional dice que ya no andéis, la Reina Valera, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, y Pablo lo que nos va a enseñar, lo que nos va a decir en este pasaje es por qué no deberíamos volver a la vida anterior. Y luego nos va a decir cómo podemos no volver a la vida anterior. ¿Sí? ¿Cómo es posible no volver a la vida antigua? La primera parte está en los versos del 17 al 21. Sí, esta es la razón para cambiar, esta es la parte por qué debemos cambiar. Verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo les dice, dejen de actuar como gentiles, ¿verdad? Y aquí el problema con la iglesia de Éfeso, pues que todos eran gentiles. Sí, es como si yo le dijera, por ejemplo, al brother
Francisco, sí, deje de ser de Guanajuato, ¿no? Sí, es como una contradicción, pero aquí no se refiere a algo étnico, sí, a algo de dónde son, sino algo más bien ético, algo moral. Sí, es una cuestión moral. No dejen, dice, dejen de vivir como vivían antes, dejen de comportarse como lo hacían antes de encontrar a Cristo. Sí, paren de actuar como lo hacían antes. Y en los versículos 18 y 19 se refiere, dice a los otros gentiles, ¿sí? Dice a ellos, no dice a ustedes, es a alguien fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, estos versículos ponen un rechazo a la vida gentil, no a los gentiles. Sería una contradicción que Pablo hiciera esto siendo apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo hace es que comienza con las razones por qué no deben de volver a la vida anterior. Y qué es lo que hace. Lo que hace él es que usa una frase como introducción a todo lo que incluye este tipo de vida. Dice la vanidad de la mente. Esta frase tiene implícita la idolatría. ¿Sí? Nos apartamos de Dios y nos volvemos al ídolo yo. ¿Sí? Y acabamos controlados por nuestros deseos. Los ídolos siempre requieren un sacrificio. Y continúa con el versículo 18 y 19. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Romanos 1:21 más o menos habla lo mismo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si vemos estos versículos, algunos nos pueden parecer muy radicales, ¿no? Muy duros, ¿sí? ¿Cómo es posible pensar que la mente humana puede ser inútil cuando pues la humanidad ha conseguido tantas cosas, ¿no? Y este pasaje, como vamos a ver, no rechaza el valor que tiene la humanidad. ¿Sí? Tenemos que entenderlo con ese propósito. Pablo, pues claro que era consciente que algunos filósofos gentiles sentían un profundo interés por las cosas éticas, por la moralidad. Lo que les escribe Pablo en estos versículos es un rechazo del estilo de vida que era general, que dominaba en la sociedad de ese tiempo. Y al mismo tiempo, un llamamiento para que también ellos rechazaran este tipo de vida. Pero también se trata de afirmaciones de carácter general que describen la conducta de todos los que se separan a sí mismos de Dios. ¿Y lo podemos aplicar a la conducta general de este tiempo? Claro que sí, ¿verdad? Teniendo en cuenta el propósito de este texto, pues no es excesivamente negativo, de hecho va por buen camino. Sí, Pablo nos enseña cómo el cristianismo es una religión que reconoce, por un lado, la intrascendencia y la distorsión que padece la humanidad. Y por otro, también nos enseña el gran valor que la humanidad tiene para Dios. Sí, el gran valor que nosotros como humanos adquirimos cuando venimos a Dios. El cristianismo nos introduce a reconocer que somos viles, pero nos invita igualmente a desear ser como Dios. Como cristianos sabemos que somos seres humanos que necesitamos una redención que no merecemos, pero que también Dios piensa que vale la pena redimirnos.
Y para tomar la decisión de cambiar debemos hacer frente a esta verdad muy puntuales. Si quién éramos sin Cristo. Hay que ver ese parteaguas. ¿Quién éramos sin Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Las palabras de Pablo dan por sentado que la vida en Cristo es totalmente distinta. Entonces los versículos de 17 al 19 no describen solo a otros, ¿sí? Se dirigen a los cristianos también, ¿sí? Para recordarles que no vivan ese estilo de vida. Versículo 20, Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo es lo mismo que hemos creído, ¿sí? Es lo mismo que hemos creído cuando le conocimos. ¿Quién recuerda lo que creyó cuando se acercó a Cristo? Cuando fue salvo. Yo me acuerdo, todo lo había perdido, perdón. No lo puedo evitar. Todo estaba perdido para mí. Sí, la familia, todos los planes, sí. Y fue por medio de un estudio bíblico por correo que alguien me mandó, sí. Y ahí hablando sobre el Evangelio, sobre el Señor Jesús, pues yo reconocí que era un gran pecador. Sí, cometí muchos errores y con lo poco que conocía de Dios, pues yo me di cuenta que estaba muy lejos de acercarme a Él, ¿no? De ser perfecto. Tenía malos pensamientos, hablaba malas palabras, hacía cosas de lo peor que se puedan imaginar. Y también aprendí que no era posible salvarme a mí mismo. Si no podía ser lo suficientemente bueno, no había forma para mí de ir al cielo. También aprendí que Jesús me amaba lo suficiente como para ir a la cruz y sufrir por pecados que Él no cometió. Sí. Fueron mis pecados los que lo llevaron a la cruz. Y entonces lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba y a los 3 días salió de esa tumba. Sí. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Sí? Su victoria sobre la tumba y su victoria es mi victoria también. Aprendí que necesitaba reconocer mi pecado, que necesitaba confiar en Él y que Él me perdonaría, me guardaría para siempre. Que Él me daría un propósito y una razón para estar aquí. Sí, es lo que aprendí cuando vine y confié en Jesús. Sí, yo creo que todos recordamos ese momento, ¿verdad? No es el aprender a Jesús no es simplemente di esta oración y sigue con tu vida, ¿verdad? El aprender a Jesús es aceptarlo, es aprender a conocerle, ¿verdad? Es tener el deseo de obedecerle. Vamos a Colosenses 2, 6 y 7, por favor. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto es lo que Él espera que hagamos. Vamos a Efesios 4 de nuevo. Dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Versículos 20 y 21, perdón. Y Pablo le dice a los efesios: no deben de vivir de esta manera.
Pero a lo mejor ustedes no creen, a lo mejor deben examinarse a ustedes mismos para asegurarse de que de verdad están en la fe. A los Corintios, vamos, en 2 Corintios 13:5, también les dice algo parecido. Examínense para ver si están en la fe. Dice, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Sí. Recordemos que Pablo no le estaba escribiendo a la ciudad de Éfeso. Él estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso. Sí, porque había algunos que afirmaban haber confiado en Jesús, que estaban saliendo y estaban haciendo pues las cosas que solían hacer antes, ¿no? Así que les escribe y les dice, examínense para ver si de verdad han creído en Jesús y dejen su vieja vida. Y es aquí en este punto donde Pablo nos dice cómo cambiamos. Comenzó diciéndonos por qué deberíamos cambiar. ¿Sí? Debido a la forma que vivíamos antes. Hacemos cosas que ya no debemos de hacer, si es que de verdad venimos a la fe en Cristo. ¿Sí? Si es que de verdad venimos, debemos actuar diferente. Y ahora va a decirnos el cómo, ¿sí? En los versículos 22 y 24 del capítulo 4. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo está sugiriendo aquí que hay 3 cambios que necesitan ser hechos. Es como si, ayer platicando Carlos y yo acerca del mensaje, decíamos, es como si pusiera un código de vestimenta, ¿no? Sí, quítense la vieja ropa, sí, pónganse la nueva, ¿no? Primero el verso 22 dice que necesitan despojarse del viejo hombre. ¿Sí? Paren de hacer las cosas que hacían. Despójense del viejo hombre. ¿Alguna vez han durado algunos 2-3 días sin bañarse? Cuando vamos al campamento, ¿no? ¿Verdad? No hay donde bañarse y 3 días conviviendo con los hermanos entre el polvo y todo eso. ¿Cómo sienten cuando no regresan a la casa, se dan un buen baño, ¿verdad? Yo me voy a ir un poquito a los extremos. Antes de venir a Estados Unidos, el trabajo mío era en Durango, era sacar la madera del monte, sacar trozos y mandarlos a aserraderos. Ese era mi trabajo. Entonces, juntaba el equipo de gente, comprábamos mandado bastante y llevamos unos cuantos galones de agua, ¿no? Porque normalmente íbamos a lugares donde realmente no había nada, no había nada cerca. Entonces estaba muy solo o muy lejos. Y pues íbamos a veces hasta por 3 semanas a trabajar sin regresar a un pueblo, ¿no? Entonces, pues el agua había que ahorrarla, ¿no? Había que dosificarla, ¿no? Lavarse las manos, a lo mejor los dientes y para cocinar, ¿verdad? Entonces, imagínense, 3 semanas. Y a veces los domingos no trabajábamos, entonces, pues lo que hacíamos, irnos en la camioneta, a lo mejor bajar y buscar algún arroyo, un río, sí, donde pudiéramos bañarnos, si lo pudiéramos encontrar, o a lo mejor una ranchería, ¿no? Para bañarnos, pero normalmente no había, son lugares muy lejos y muy, muy altos, entonces es difícil encontrar corrientes de agua. Y pues imagínense la sensación de regresar a la casa, ¿no? Y después de 3 semanas y darse un baño, ¿no? Y se me quedó la costumbre, ¿verdad, hija? No
no se crea. Pero sí, no, yo pienso que Pablo se refiere a una sensación o hacer algo como esto, ¿verdad? O sea, quitarse lo viejo, quitarse lo sucio, ¿sí? Despojarse, dice, del viejo hombre. Entonces, Pablo también les escribe a los colosenses en Colosenses 3:5. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. ¿Sí? Entonces, todo esto que Pablo dice que hagamos es una consecuencia de quitarnos ese ropaje de la vieja naturaleza. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo, es tiempo de que cambien, es tiempo de que sean diferentes. Si nos fijamos en las cartas que Pablo escribió, le escribió, por ejemplo, a los Gálatas, Corintios, Efesios, Romanos, ¿sí? Filipenses, y en alguna parte de la carta él siempre trata este tema, ¿verdad? Es como si este problema fuera un problema muy común o algo general en las congregaciones, ¿no? Y lo que vemos con esto es que muchos creyentes batallamos con esto. ¿Sí? Venimos a la fe en Jesús, pero vamos de regreso a la vida anterior. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo podemos cambiar? El versículo 22 nos dice que esa vieja vida es como un tipo de cortejo. ¿Sí? Nos engaña y simplemente nos sigue llamando como si fuera algo para nosotros el regresar. Entonces, el primer cambio que debemos hacer es precisamente esto, es parar, ¿verdad? Es como cortar de tajo, ¿no? Parar de hacer las cosas, ¿sí? El cambio número 2 es que tenemos que cambiar lo que ponemos en nuestra mente. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovar mi mente es llenar mi mente con cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Es llenar mi mente con la verdad, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante llenar mi mente con la verdad? Y no sé si algunos han escuchado una frase que dice, basura adentro, basura afuera. ¿Sí? En construcción la usamos a veces cuando, por ejemplo, se usan materiales muy baratos, muy mala calidad, y el producto por supuesto que va a ser mala calidad, ¿no? El trabajo tiene que ser mala calidad, ¿verdad? Y muchos clientes quieren hacer milagros con estos materiales baratos, ¿no? Pero no es posible, ¿no? O sea, se usa algo que no sirve, va a salir algo realmente malo, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que ponemos en nuestra mente, ¿no? ¿Sí? Lo que entra es lo que sacamos. Si cualquier cosa que pongamos en nuestra mente va a salir y afectar todas las cosas en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque cada pequeña decisión que tomemos acerca de cualquier cosa, pues va a ser influida por lo que tengamos en nuestra mente. Lo que tengamos en nuestra mente va a poner una pequeña marca de nosotros en cada cosa que hagamos. Por ejemplo, los programas de televisión que veo, ¿no? Las películas,
las series que tanto me encantan, ¿no? Preguntaron, ¿son estas cosas que honrarían a Dios, ¿verdad? O son cosas que, bueno, a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Pero pues me gusta la trama o me gusta alguno de los personajes que salen en la serie, ¿no? Ayer, leyendo un comentario acerca de esto, hice un pequeño ejercicio y me metí en la computadora. Ustedes lo pueden hacer más tarde. Busquen la canción más popular del 2022. A mí me salieron las 10 canciones más populares del 2022. Y anoté los títulos y me fui buscando la letra de cada canción. Y regresamos a estos versículos que se nos hacen tan duros de cómo Pablo habla de las personas que tienen entenebrecido, dice, sí, su mente, que se han entregado a la lascivia por la dureza de sus corazones. Cualquier canción de esas 10 canciones que escojan, la pueden comparar con estos versículos perfectamente. Sí. Muy bien. Entonces, perdón, se me movió un poquito. Entonces, el ser renovado, pues, es llenar mi mente con la verdad, ¿verdad? Es estar conscientes, meto basura, sale basura, ¿verdad? Es lo más lógico. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, pues, tenemos que cambiarlas. Debemos de cuidar lo que ponemos en nuestra mente. Y comienza con este primer cambio, ¿sí? Es parar primero, parar y luego transformar nuestra mente. Si tenemos que alimentarnos nuestra mente con cosas que nos van a edificar de la forma correcta. Por ejemplo, vamos a Romanos 12:2, perdón. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Continuamente cedemos a esta presión, ¿verdad? Pero Pablo nos dice, paren, ¿sí? Paren, que no debemos permitir ser amoldados. Podemos ser transformados por las cosas que ponemos en nuestra mente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Vamos al Salmo 119, del 9 al 11, por favor. Sí, dice, si escondo mi vida en la palabra de Dios, Él va a transformar mi vida. Salmo 119, del 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes de desviarme de tus mandamientos. Sí, Señor, no me abandones. ¿Sí? Si no me quedo en tu palabra, de nuevo voy a tropezar. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es solo dejar de hacer una cosa. Si pongo la palabra de Dios en mi corazón, me da la capacidad de tener una mente renovada, de pensar diferente, de ver el mundo de manera diferente, de evitar el pecado. Y no solamente eso, también podemos tener paz. Vamos a Filipenses 4, 6 al 9, por favor. Lo tengo en mi computadora, es que la letra en la Biblia está muy chiquita. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración.
En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Verdad? Pablo nos dice, paren de hacer lo que hacían antes, llenen su mente con la verdad. Y es relativamente fácil a mí se me hace relativamente fácil dejar de hacer cosas, ¿sí? Pero pasa tiempo y las vuelvo a hacer, y vuelvo a parar, y las vuelvo a hacer, y vuelvo a parar, y las vuelvo a hacer, ¿verdad? Y lo que está pasando aquí es que al dejar de hacer algo, pues dejamos un vacío por la acción que dejamos de hacer. Si ese vacío necesita estar lleno con algo más. Si necesitamos llenar ese vacío que dejamos con las cosas correctas. Y aquí va la tercera cosa que Pablo nos dice que hagamos, es hacer lo que Dios nos diga que hagamos. ¿Sí? Parar, poner en nuestra mente las cosas correctas y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vayamos a Colosenses otra vez, al capítulo 3, 1, 2. Pablo también escribe, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, comiencen a hacer cosas que Dios quiere que hagan. Dejen de hacer las cosas que hacían, dejen de vivir en la carne. Comiencen a poner cosas que son honorables en su vida y buenas y cosas que edifican a los demás. Empecemos a hacer cosas que Dios nos pide que hagamos. Dejemos que Él nos use. Pablo en los versículos que siguen después del 24, pues da algunos mandamientos de cosas que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Imagínense, miembros de un mismo cuerpo y, por ejemplo, no sé, el ojo diciéndole al pie que la pared o la banqueta está pareja cuando hay una pared enfrente, ¿no? O sea, sí, son cosas contrarias, ¿verdad? A lo que nos dice Dios que hagamos, ¿verdad? Somos miembros de un mismo cuerpo, somos un cuerpo, ¿verdad? Dice, si se enojan, no pequen, no permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Estaba oyendo un predicador sobre esto, dice que un día él duró como una semana sin dormir. Estaba enojado con la mujer. Dice, el que robaba que no robe más, dice, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quien los escucha. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si queremos saber qué Dios quiere que hagamos, busquemos este tipo de pasajes, ¿verdad? Este tipo de versículos. No sé si recuerdan cuando llevamos el curso con este señor Harry, nos hizo que escribiéramos en tarjetitas un montón de versículos y que los aprendiéramos. Y también quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga. Bueno, ¿por qué no hacer eso y cargar las tarjetas, leerlas de vez en cuando, ¿no? Que me recuerde qué es lo que Dios quiere que haga. Dice un escritor, dice que el propósito de Dios en un hombre regenerado es librarle de todo aquello que sea su vieja creación, porque dentro de su espíritu regenerado, dice, se encuentran todas las obras de Dios hechas para él, todas las obras que Dios quiere que él haga.
Y con esto terminamos. Tenemos que quitarnos ese viejo ropaje antes de ponernos el nuevo. Sí, y algunos batallamos con eso, ¿verdad? Porque estamos tratando de vestir los dos al mismo tiempo. Sí, estamos tratando de vivir de dos formas. Estamos tratando de honrar a Dios de una forma, pero también queremos vivir de cierta forma y tener nuestra diversión allá afuera, ¿no? Y realmente así no trabaja. Al final del día, una de esas dos cosas es la que nos va a empujar a un lado o al otro. Volviendo al tema del baño, imagínense bañarse después de una semana, y estar limpios y volverse a poner esa ropa sucia y encima de esa ropa sucia quererse poner la ropa limpia. Pues simplemente pues, no es lógico, ¿verdad? No es algo que se deba hacer o que se pueda hacer. Si una vez quitada nuestra ropa sucia y limpios, dice, pongámonos el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo ropaje. Entonces, dejemos nuestra vieja manera de vivir, llenemos nuestra mente con las cosas del Señor y comencemos a hacer cosas que el Señor quiere que hagamos. Una vez ya quitada la ropa vieja, de nuevo limpios, vistámonos de ese nuevo hombre que el Señor ha creado.